Veníamos un poco hablando días pasados, o desde hace 2 años casi prácticamente, de la pandemia, de todas las cuestiones sanitarias, de lo bueno y de lo malo de esta pandemia, de este COVID-19, pero también hay cuestiones negativas. Hay, por ejemplo, personas que tenían planificado un viaje al exterior, que tenían planificado poder ir con la familia a ciertos lugares, y generalmente las personas van a contratar paquetes turísticos por internet. Una de las empresas más conocidas es Despegar, como todos sabemos, pero se originó un inconveniente. Luego vino la pandemia, los cierres, en fin, la empresa que no se hizo cargo de todo, la empresa que por allí no devolvió cosas que tenía que devolver, que ya habían pagado las personas o las familias, y bueno, se originó en ciertos momentos, en ciertas provincias, las demandas colectivas ante la justicia para tratar de que sean reconocidos, de que se les devuelva lo que ellos habían abonado, en fin, una serie de contratiempos importantes. Por eso estamos en comunicación con el doctor Carlos Díaz, quien es presidente de la Fundación Consumidores Unidos del Chaco y también especialista en consumo, quien vamos a hablar de este tema. Reiteramos, hay muchas familias que están en una situación comprometida en el sentido de que no tienen una solución. Doctor Carlos Díaz, ¿cómo le va? Desde N9 Federal lo saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio y de ya contento por las novedades que les traemos a los consumidores en el día de hoy, pero sobre todo también por la información que seguramente les será de gran utilidad para todos ellos. Excelente, doctor. Díganos las buenas noticias. A ver qué tiene para informar a los consumidores. Bueno, en primer lugar, hace ya un par de días a un gran número de consumidores le ha llegado a su correo electrónico una notificación de inicio de un proceso colectivo para aquellos que por ahí no están muy familiarizados con el tema Sí. o con este concepto, ¿no es cierto? Un proceso colectivo se caracteriza por tener una pluralidad de actores que desean ejercer sus derechos individuales y que por sus características resulta más conveniente abordar la protección de los mismos de manera colectiva y no individual. Es lo que se denomina en este tipo de procesos como la clase, ¿no es cierto?, que se determina. Claro. Esta causa puntual fue interpuesta por la Asociación Proconsumer y se encuentra acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La clase, como les había mencionado, está conformada por todos los argentinos consumidores que contrataron con la empresa Despegar, ya sea alojamiento, vuelos, paquetes turísticos, entre otros servicios que ofrece el sitio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales incumplimientos de la empresa Despegar, doctor? Bien, los principales incumplimientos que se están dando a través de la empresa Despegar y que a través de esta empresa, ¿no es cierto?, la Asociación de Usuarios y Consumidores Proconsumer está exigiendo el cumplimiento, en primer lugar, es las faltas al deber de información. Esto está establecido en el artículo 4 y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 1100 del Código Civil y Comercial Argentino y 42 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, hay una plataforma protectoria, ¿no es cierto?, que vale la redundancia, protege a todos los usuarios y consumidores, y a través de esta violación les está intimando a devolver los importes cobrados de más que no hayan sido debidamente informados, incluyendo capital e intereses. Claro. También, obviamente, lo intima a cesar con esta conducta de la no devolución de las sumas correspondientes a estos importes, ¿no es cierto? Y el respeto también de las condiciones contractuales pactadas, aduciendo ellos mismos una supuesta falta de responsabilidad, cuando en estos casos la ley de defensa del consumidor es clara en establecer que la responsabilidad es solidaria y objetiva, ¿no es cierto? Y por último, y esto es una de las cuestiones más importantes que está establecido en forma expresa en la Ley de Defensa del Consumidor, más precisamente en el artículo 52 bis, es la determinación de una multa que se caracteriza por ser ejemplificativa, ¿no es cierto? Y está dada para evitar que la empresa o las empresas, ¿no es cierto?, eviten dar lugar en el futuro a conductas similares. Claro, claro. Fundamentalmente está guiada a ese punto puntual. Es decir, doctor, lamentablemente esta pandemia hizo que aquellas personas que en su momento
hayan pagado un viaje, no lo pudieron hacer por esta situación sanitaria y ahora están solicitando la devolución del dinero que habían depositado o habían pagado o habían enviado a la empresa Despegar para concretar este viaje que finalmente no se pudo dar en muchísimos casos. Ahora la empresa se niega literalmente a devolver ese monto, doctor, o esos montos. Ha pasado, ha pasado que muchos consumidores han hecho los reclamos respectivos ante los canales de comunicación, ya sea línea directa o a través de correo electrónico con la empresa, y la empresa directamente se ha negado a restituir estos montos, dado que directamente ha dicho que es responsabilidad de la aerolínea la devolución de estos, ¿no? Claro. Independientemente de la respuesta que dé Despegar, ¿no es cierto? Y terminando esta cuestión puntual del proceso colectivo, todos los que hayan sido notificados de este proceso están dentro del juicio, ¿sí? En forma automática, por lo que ya les había mencionado de la terminación de esta famosa clase, ¿sí? En caso de no estar dentro de este proceso, que no hayan sido notificados de este proceso, lo pueden hacer, se pueden presentar con su representante legal, ¿no es cierto? Y si está dentro de alguno de estos supuestos, se los va a incorporar sin ningún tipo de inconveniente. Si se hace lugar al juicio, automáticamente todos los consumidores que fueron afectados por estos supuestos que estuvimos hablando van a ser compensados. Y es importante resaltar que en caso de no hacerse lugar a la demanda, que puede pasar obviamente, eso no quita que con posterioridad los mismos consumidores que hayan sido afectados puedan ejercer sus derechos mediante acciones individuales. Claro. ¿Sí? Me habías mencionado puntualmente que qué pasaba si por ahí tanto la agencia de viaje o el intermediario, por ejemplo, o inclusive la propia aerolínea, se negaban a reconocer estos derechos, ¿no es cierto? Que es lo que a muchos le ha pasado. En ese caso, yo puntualmente les recomiendo a los usuarios y consumidores, en primer lugar, que traten de ver cuáles son las políticas de flexibilización que tiene cada aerolínea, porque muchas veces los problemas son solucionados a través de la propia aerolínea y ya tienen previstos determinados procedimientos a llevar a cabo frente a los reclamos de los usuarios y consumidores. El caso de no poder hacerlo, ¿no es cierto? Tratar de hacer los reclamos respectivos, ¿sí? Ya sea a la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, ¿no es cierto?, encargada de transporte aéreo, y la cual recibe los reclamos de los pasajeros. Esto vale resaltar que es gratuito y se puede hacer directamente desde su página web, que es anac.gov.ar. También lo pueden hacer en el caso de incumplimiento, por ejemplo, de las agencias de viajes, ¿no es cierto? Lo pueden hacer directamente a través de una denuncia, pueden realizar la denuncia respectiva ante el Ministerio de Turismo y Deportes, que son también gratuitas y se realizan online. Y por último, esto es muy importante resaltar, porque por ahí mucha gente no lo sabe, es que independientemente que estamos hablando, ¿no es cierto?, del transporte aéreo y por lo tanto está regulado por el Código Aeronáutico, el contrato de turismo es en sí un contrato de consumo y por lo tanto está regulado también por la ley 24240, lo que habilita a los usuarios y consumidores a hacer las denuncias respectivas ante los organismos competentes locales, por ejemplo, ya sea la Dirección de Defensa del Consumidor o la Defensoría del Pueblo en su caso, para obtener más información y orientación respecto a este tema. Claro, eso era un poco la consulta también, doctor, porque hay mucha gente de la región, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Formosa, que está con esta situación de que la empresa, o en este caso Despegar, no le da una respuesta satisfactoria, y cómo tienen que hacer para presentarse en esta presentación colectiva, en esta demanda colectiva o individualmente. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Con quién tienen que contactarse? ¿Con ustedes? ¿Ir a presentarse personalmente, individualmente? ¿Cómo tienen que hacer el trámite de demanda? En estos casos se pueden apersonar, ¿no es cierto?, al domicilio de la Fundación Consumidores Unidos del Chaco, está en Irigoyen 352. Nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes, ¿no es cierto? El asesoramiento claramente es gratuito para todas aquellas personas que necesiten
información respecto a esta causa, como así también la posibilidad de formar parte de la misma, ¿no Claro. es cierto? Y lo mismo en el caso de hacer las denuncias o las exposiciones respectivas ante las autoridades locales, ¿no es cierto?, para elevar su reclamo y, por supuesto, tratar de solucionarlo lo antes posible. Exactamente, y seguramente van a llover las demandas de gente, de familias de esta parte de la región, doctor, porque usted hablaba de, bueno, de una demanda colectiva allí en Capital Federal, pero hay mucha gente del interior, de esta parte del país, que también se sienten perjudicadas por la empresa Despegar y no saben qué hacer, no saben a quién recurrir, para qué lado tirar, digamos, y temen obviamente a perder todo lo que habían pagado ante una situación de pandemia, pero que ellos absolutamente no son, o la empresa en este caso no se hace responsable. No, por supuesto, pero además es importante resaltar, independientemente que esta acción colectiva haya sido interpuesta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como su nombre lo dice, incluye a todos los usuarios y consumidores que estén dentro de estos supuestos. Por lo tanto, pueden ser de Buenos Aires, pueden ser del Claro. Chaco, pueden ser de Corrientes. Todas aquellas personas que recibieron la notificación en su correo electrónico están comprendidas dentro de esta acción colectiva. Y hay algo que es muy importante resaltar y que realmente lo he notado en estos últimos años. Los consumidores están reclamando y eso es muy importante. Están tomando Porque conciencia, doctor, de sus derechos. exactamente, exactamente, están tomando conciencia de sus derechos y los están haciendo valer. Porque es importante resaltar en este aspecto que las empresas deben comprender de una vez por todas que el cumplimiento de la ley es obligatorio y no optativo. Y por lo tanto, de no responder a los reclamos de los usuarios y consumidores, van a tener que responder sin duda alguna ante la justicia. Seguro. Doctor, muchas gracias. Es excelente esta cuestión porque, bueno, seguramente va a haber gente que está escuchando y que está viendo y va a iniciar acciones legales. Muy amable. Por favor, a ustedes y nuevamente muchas gracias por el espacio. A usted. El doctor Carlos Díaz, presidente de la Fundación Consumidores Unidos del Chaco, hablando de esta cuestión. Hay muchas empresas, o particularmente en este caso la empresa Despegar, una empresa online donde uno contrata un paquete turístico, vino la pandemia, la gente no pudo viajar por razones obvias y ahora la empresa que nos hace responsable, como suele pasar lamentablemente, pero bueno, hay una acción colectiva, una demanda colectiva que lo pueden hacer las personas y de esa forma reclamar por sus derechos. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos.